Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a tener nuestra primera clase donde vamos a empezar a ver ya los contenidos de sistemas digitales, que es lo que revisamos en electrónica digital en un comienzo. Partimos entonces con sistemas numéricos posicionales. En principio, ¿qué son? Bueno, en realidad vamos a revisar el sistema decimal, que ustedes lo han usado bastante, imagino yo. Después vamos a revisar el sistema binario, que les adelanto que obviamente es uno de los que más se utilizan porque así se guarda la información en los computadores. Vamos a ver octal y vamos a ver también hexadecimal, también muy útil y que se usa bastante también en programación, diríamos en microcomputadores y microprocesadores también. Bueno, antes de entrar directamente ya a ver estos sistemas, quiero mostrarles algo, porque la verdad es que no recuerdo si fue en el paralelo 1 o en el 2 que me preguntaron si el libro que yo les recomendaba, porque decía que es un libro muy fácil de leer, el libro de Thomas Floyd, que es como, por decirlo así, entre comillas, el libro guía. Lo busqué y lo encontré en la biblioteca. Está disponible para que ustedes puedan ingresar y ver todos los capítulos. De hecho, por acá lo debería tener. Acá está. Ya, lo dejé en el aula. Vamos a ver si todavía estoy en el aula. No estoy nada en el aula. ¿O sí? Vamos a ver si puedo ingresar. Si es que no me saco. Y me saco. Vamos a ingresar. Para que vean dónde les dejé el enlace para que ustedes puedan ver el libro. La verdad es que es bien útil. Si a alguien le gusta de repente aprender con un libro, porque va obviamente mucho más pausado. Vamos a verlo tal como lo ven ustedes. El aula no debería tener una cuestión que sea como un recuérdame, para ser De como hecho, más ameno. totalmente, yo creo. ¿Cierto? ¿Y saben qué? Ahora me acabo de dar cuenta que no les he dejado habilitada la unidad 1, así que la vamos a habilitar. La vamos a habilitar. Ahí ustedes van a ver este apunte, y que la verdad es que es como tomado también del libro, bastantes partes. Aquí otros apuntes sobre representación en coma flotante, todas estas cosas las hemos ido revisando, ¿ya? Y aquí está precisamente el libro, que por algún motivo no lo estaba mostrando. Ustedes ingresan acá y, claro, ingresan con su mail de estudiante. Yo en particular voy a ingresar con este, o mi cuenta de profe, y ustedes deberían ver lo mismo. ¿Ya? Y aquí pueden entrar en los capítulos, si no me equivoco está todo el libro. Es muy bueno, la verdad. Me acuerdo que es de los más accesibles y es muy gráfico en todo lo que muestra. Así que se lo recomiendo por si por ahí pueden encontrar el tiempo para dar una mirada, o si quieren ver algo que revisemos en la clase de una forma más detallada, que obviamente en la clase estamos acotados por el tiempo. Ustedes me dicen nomás y yo les puedo decir, no, miren, aquí puedes encontrar este tema, ¿se fijan? Aparecen bastantes descripciones de lo que son los sistemas digitales, los niveles lógicos. Nosotros todo esto lo comentamos, pero obviamente, como le digo, dentro de lo que nos permite el tiempo que tenemos disponible. ¿Ven? Mucha información relativa a los sistemas digitales. Esto es un osciloscopio para poder ver las formas de onda. Y después aquí parte con lo que nosotros vamos a revisar. Miren, nosotros partimos directamente acá, con los sistemas de numeración, operaciones y códigos, decimales, binarios, ¿cierto? Todo eso. Y la verdad es que está bien escaneado. Estaba viendo otros libros y que no, de repente no estaban tan bien escaneados. Este en particular, fíjense que hasta quedó como que reconoció el texto, ¿cierto? Así que para que lo puedan chequear. Está publicado directamente acá. Luego, ¿alguna duda que les haya quedado respecto a la primera sesión que tuvimos? ¿Cualquier cosa? ¿Comentario? Bueno, si es que voy a ver el chat acá. ¿Qué me dicen? Me dicen que no de momento, ya. Si fuera así, me escriben, ya. Yo voy a tener el chat aquí en otra pantalla y voy a estar mirándolo ante cualquier duda que puedan tener. Bueno, ahora sin más preámbulo, vamos a ir directamente a ver sistema decimal, que es algo que hemos ocupado muchas veces. Así que partimos con eso. Sistema decimal. El sistema decimal, como ustedes bien saben, ocupa los siguientes dígitos. Ocupa los dígitos desde el 0 hasta el 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cierto? Y nosotros podemos representar un número cualquiera. Por ejemplo, el siguiente. Vamos a representar un número, como lo que hacen en realidad en cualquier momento. Tenemos el 238, por ejemplo. Fíjense que para poder diferenciar los diferentes sistemas, nosotros vamos a usar lo siguiente: un pequeño subíndice.
¿ya? En este caso le pusimos un pequeño 10 ahí, para indicar que estamos trabajando con el sistema decimal. ¿Ya? Y si yo les preguntaba a ustedes, ¿cuál es la base de este sistema? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Cuál es la base? ¿Cuál creen ustedes que es la base del sistema? ¿Ya? La base también se le llama radix del sistema. Viene a ser el 10. ¿Ya? Esa es la base del sistema. Y fíjense en algo. ¿Cuántos dígitos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren qué coincidencia, ¿cierto? Justamente la cantidad de dígitos es igual a la base. Coincidencia, ¿cierto? Ahí vamos a ver si están así. Luego, qué haremos nosotros para poder ver este valor o en realidad descomponer el número? Que es lo que yo quiero que veamos en un principio, porque nos va a servir para algo muy importante al trabajar con estos sistemas. Fíjense que lo que nosotros hacemos acá es que a cada uno de los dígitos le asignamos un peso. Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿qué número para ustedes es más importante? ¿El 2 o el 8? Y cuando me refiero a más importante, pensemos que por algún motivo hubiera un error en la transmisión o en la escritura, y este número se me convirtiera en un 4 o en un 3. ¿Ya? Eso obviamente es un error que nosotros no queremos, pero supongamos que pudiera suceder. ¿Dónde sería más grave el error? ¿Acá o acá? Me dice Cristóbal, Las centésimas. En el claro, 2. en el 2, ¿cierto? En la centésima. Claro, están en lo correcto, porque este dígito es mucho más importante. Es como si a mí me mandan a comprar, no sé, manzanas, lo que sea, carne. Yo, si me equivoco en este número, cometo un error mucho más grande que si es acá. O sea, compré una de menos, compré una de más, ¿cierto? Ese concepto intuitivo es lo que nosotros representamos de la siguiente forma. Le llamamos a este el dígito más significativo. Más significativo. Es el que tiene el mayor peso, que vamos a ver en un momento a qué me refiero con eso. Estoy escribiendo pésimo, la verdad, pero bueno, espero ir mejorando y que sea claro. Significativo. Y, lógicamente, como ustedes pueden suponer, este dígito de acá será el dígito menos significativo. Porque obviamente si es que por ahí tenemos algún error o se cambia por algún motivo, no genera un error tan grande en comparación al otro. Esto también lo vamos a ocupar después en sistemas binarios y los demás que tenemos por acá, ¿cierto? Dígito menos significativo. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve ver esto? Nos sirve porque en realidad, quizá de forma implícita, sin darnos cuenta, nosotros le damos un valor diferente dependiendo de la posición en que se encuentra. Y es por eso que se le llama sistemas numéricos posicionales, porque obviamente su valor y el valor de cada dígito depende de la posición en que se encuentra. No es lo mismo un dígito acá que un dígito acá, o por ejemplo ahí. Así que, ¿qué es lo que hacemos? En realidad, si yo lo quisiera descomponer, diríamos que el primer dígito que está acá, yo lo multiplico por la base del sistema, que para este caso es 10, y lo leo a un exponente. Pero la pregunta es, ¿qué exponente? Y en realidad depende justamente de la posición. Por ejemplo, acá el exponente será 0, acá el exponente es 1, y acá el exponente es 2. ¿Sí? Eso solamente depende de la posición, y podría ser cualquier otro número y los exponentes no cambian. ¿Ya? Eso es bien importante. Dime, Cristóbal. Ya. Bueno. Entiendo. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos el dígito, yo tomé esto directamente, ¿cierto? Lo puse ahí. Después dije que eso lo multiplicaba por la base del sistema, que es 10. Recuerden que ese subíndice que puse ahí es para indicar que estamos trabajando en decimal, porque podría haber otro sistema, por ejemplo, hexadecimal, que tiene dígitos similares, y yo podría confundirme. Entonces, para eliminar esa ambigüedad, le ponemos el subíndice. Así que yo tomaba, como les decía, el 2 lo pongo ahí, multiplico por la base del sistema, que está ahí, y esa base la tengo que elevar al exponente que le corresponde según la posición del dígito. O sea, al 2 le va a corresponder, en este caso es totalmente coincidencia, el 2, ¿ya? Es porque justo está ahí. Después, más el otro dígito, ese 3, lo pongo por acá. Así que me queda entonces 3 por, nuevamente la base del sistema, que sería en este caso el 10, por ahí, 10, y elevado al exponente que le corresponde según la posición, que sería el 1. ¿No te cargaba la flecha morada? Mira tú. Debe ser mi internet de repente que anda medio lento. O nuestro internet en general. Más. Y aquí le ponemos el 8, ¿cierto? Que sería el otro dígito que tenemos. Serían las unidades. Como bien me decían, por acá me decían centenas, decenas, unidades, ¿cierto? Y eso quedaría multiplicado por
la base del sistema, que sigue siendo 10, eso no cambia, ¿cierto? Si estamos trabajando en el mismo sistema. Y elevado al exponente que le corresponde según su posición. Sería en este caso el 0. ¿Y esto a qué nos lleva en realidad? Uno puede preguntarse. Claramente, como ustedes pueden estar viendo, ¿cierto? Nos va a dar exactamente lo mismo que tenemos. Vamos a comprobarlo. Y uno puede decir, bueno, entonces, ¿para qué hago esto si me da lo mismo? Pero lo vamos a calcular ya. Me dejo arreglar un poquito la calculadora. 2 por, ¿cierto? 10, en este caso elevado al cuadrado, va a ser 100, más el 3 por 10 elevado a 1 va a ser 30, y más el 8 por 10 elevado a 0 es 1. Y claro, como bien dices, estoy descomponiendo el número. Lo descompuse simplemente para ver los diferentes dígitos y cómo le asignamos el valor. Y entendemos que obviamente un dígito en esta posición tiene mucho más peso, ¿cierto? Entre comillas, que un número en esta posición. Por eso es que, como les decía, son sistemas numéricos posicionales, que depende su valor y el valor de los dígitos de la posición en que se encuentren. Y lógicamente me da 238, o sea, debería darme eso, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende eso que estoy comentando? O sea, que simplemente lo descompuse. Ya, me dice Jonathan que entró recién. Veo que llegaron, sí, llegaron bastante, como casi 10. Así que bueno, les comentaba lo siguiente, miren, que en el aula está disponible el enlace al libro que yo les comentaba, que lo recomiendo bastante. Si alguien quiere revisar los contenidos, siempre nosotros vemos todo acá, pero ahí obviamente hay más detalles. ¿Ya? Así que lo pueden revisar, está escaneado. Simplemente tienen que ingresar con su cuenta de la PUCB. Y empezábamos a revisar los sistemas numéricos posicionales. De todos los que vamos a revisar hoy día, estábamos viendo el sistema decimal, que es el que usamos siempre. Los dígitos van desde el 0 hasta el 9, son por tanto 10 dígitos, y casualmente, entre comillas, ¿cierto? La base o radix es 10. Aquí yo estoy descomponiendo el número, ¿cierto? Le decía que el dígito más significativo es el 2, porque está en este caso en la posición más a la izquierda, y el menos significativo es el 8, que está justamente más a la derecha. ¿Cómo lo hacemos? Cada dígito lo multiplicamos por la base del sistema elevado al exponente que le corresponde según la posición. Ustedes deberían poder ver ahora lo que estoy diciendo. El dígito por la base del sistema, ¿cierto? Elevado al exponente que le corresponde según la posición. Y eso fue lo que hicimos, ¿cierto? Yo aquí simplemente descompuse el número. Y me tiene que dar lo mismo. ¿Ya? Ahora, aquí uno dice, pero bueno, ¿esto para qué me sirve? Si es lo que hacemos siempre. Pero ahí está la gracia. Porque esto que acabamos de hacer nos va a servir para poder convertir cualquier número, o en realidad en cualquier sistema, a decimal. Solo con hacer esto. Pero vamos a ir paso a paso. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a crear una tabla donde vamos a ir guardando toda la información. Y la vamos a ir poco a poco arreglando. ¿Ya? Yo la voy a poner a la derecha la tabla. Me voy a mover un poquito para acá. Y vamos a partir escribiendo sistema. Después la dejamos al final por si acaso. Si es que alguien por ahí toma apuntes. Decimal, va a ser el primero. Decimal. ¿Saben qué? Voy a poner el decimal en azul. Por elección propia. Decimal. Vamos a poner dígitos. Lo vamos a hacer para los 4 sistemas que vamos a revisar hoy día. Y vamos a tener también la base o radix. Por si acaso, radix es simplemente un nombre un poco más formal. ¿Ya? Ustedes me entienden de que de repente hay algunos nombres así. Pero en sí es lo mismo del sistema. Los dígitos en este caso, como yo los listé, eran 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Hasta el 9. Ahí. Todos esos son los dígitos. Y la base, 10. ¿Ya? Y de momento, casualmente es así. ¿Ya? Luego vamos a continuar con otro sistema. Por ejemplo, el binario. De hecho, lo vamos a escribir inmediatamente. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los dígitos del binario? ¿Cuáles creen ustedes que son los dígitos Es del binario? 0 y 1. 0 y 1, ¿cierto? Precisamente, porque representan los dos estados que yo tengo en, por ejemplo, un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico donde yo puedo manifestar la presencia o la ausencia de una señal. Así es simple. O la apertura o cierre de un interruptor, si lo queremos ver de una manera más eléctrica, por decirlo así. ¿Ya? 0 y 1. ¿Y cuál será la base? ¿Cuál creen ustedes que es? 2. 2, precisamente. Miren, y ya parece ser que como que no es una coincidencia, ¿cierto? Y de hecho, sí, justamente la cantidad de dígitos del sistema se corresponde con la base. O sea, en este caso son 2 dígitos, la base es 2. Bueno, si no borro la base sería muy bueno. Ahí sí. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a convertir números de binario a decimal.
¿Cómo? En realidad ya lo vimos. Vamos a hacer esto mismo para hacer la conversión. Así que vamos a decir eso. Eso por si acaso que estoy dibujando acá, esa tabla la voy a dejar al final, por si acaso, ¿ya? La dibujo al lado para no tener que irla moviendo simplemente. Conversión de binario a decimal. A decimal. Y esto, como les adelanta, o como les adelantaba en realidad, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a convertir el siguiente número, un número relativamente simple, para que no vamos a poner a convertir números tan complejos en un principio. ¿Qué número será este? Recuerden que yo les decía que voy a usar un subíndice para indicar que este es un número binario en este caso, que estamos usando base 2. ¿Sí? En el caso del decimal puse ese subíndice de 10, indicando que estábamos trabajando en decimal. Y así no nos confundamos, porque si no, si yo veo el número así, ¿quién me dice a mí que eso no es un 1011, por ejemplo, en decimal? ¿O será un 1011? O incluso podría ser un número en hexa. No sabemos. En cambio, cuando ponemos el subíndice, esa ambigüedad la eliminamos. ¿Ya? Así que queremos convertir a decimal. Eso queremos hacer. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma, miren. Siento que me alejé un poco. Ahí sí. Bueno, vamos a aplicar exactamente la misma idea. Yo voy a tomar el número, fíjense que lo voy a escribir aquí tal cual. La base del sistema es 2, porque estamos trabajando en binario, y voy a ubicar los exponentes acá, partiendo desde este punto. 0, 1, 2, 3. Esos son los exponentes. Y obviamente si hubiera tenido más dígitos, yo pongo acá el 4, el 5, el 6, el 7, ¿cierto? Hasta todo lo que tenga. Y un breve adelanto. Si yo tuviera, por ejemplo, dígitos que están a la derecha de esta coma, si que hubiera obviamente una coma acá, una parte fraccionaria, por decirlo así, sería -1, -2, -3. Y así hacia la derecha. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esa es la idea. Así que ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tomar el dígito, lo vamos a llevar para acá. Va a ser un 1 por la base del sistema, en este caso la base es 2, elevado al exponente que le corresponde según la posición. ¿Ya? Lo voy a hacer un poquito más lento por si hay algo de delay. Ahí nos queda entonces 2 elevado a 3, más el otro dígito, ¿cierto? Lo ponemos por acá. Nos queda 0. De momento lo voy a anotar. Ustedes saben que no va a aportar, ¿cierto? Pero lo vamos a poner para que no hayan dudas respecto a lo que estamos haciendo. Lo multiplicamos por la base del sistema y lo elevamos al exponente que le corresponde según la posición, que en este caso sería 2. Ahí va a ser 0, ¿cierto? Pero lo dejamos de momento. Después lo podemos quitar cuando estemos trabajando y ya nos manejemos con esto. Más el otro dígito, lo ponemos acá, va a ser entonces un 1 por la base del sistema, que es 2. Eso no cambia si estamos trabajando en este sistema. Elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería en este caso un 1. Más el último dígito que tenemos, ¿cierto? Que sería ese 1. Me pasé un poquito. Ahí sí. Por la base del sistema, que es 2, elevado al exponente que le corresponde según la posición. Ustedes pueden ver que claramente es 0, eso va a ser 2 elevado a 0, que es 1. ¿Sí? Pero lo ponemos, como les decía, porque estamos recién comenzando, así que la idea es que no nos saltemos pasos. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer ahora? Le voy a mandar una pregunta. ¿Me responden sí, si es que se entiende lo que hemos revisado hasta ahora? No, si es que no se entiende. Bueno, y más o menos sí que se entiende más o menos, como bien evidente. ¿Sí? Voy a silenciar por mientras el WhatsApp, que me están mandando mensajes y no corresponde. Ya. Que tenga dudas, por favor, me escribe o comenta. Y también le aprovecho de decir que... Entiendo, no se preocupen. Y bueno, siempre les recomiendo el puntualidad, no porque me haga un problema, la verdad es que no me incomoda si entran después y cosas por el estilo. Ni presencial me incomoda. Es más que nada para que así estén conectados con lo que estamos revisando, porque en realidad todos los temas vamos partiendo a poquito y después, claro, vamos avanzando. Entonces, para que no se pierdan, ¿cierto? Lo ideal es que puedan llegar dentro de la hora. Yo siempre espero 5 minutos al menos. ¿Ya? Así que, para que traten de llegar a esa hora, ¿ya? Luego, acá claramente esto, ¿cuánto vale? Va a ser 8, más, esto va a ser 0, ¿cierto? Lo incluimos solamente para efectos de que fuera más claro. Este es un 2 y más 1. Así que, ¿qué número sería este? En decimal. 11, ¿cierto?
en decimal. Y lo pongo así para que no haya duda, porque si no uno podría confundirlo y decir, bueno, este es un 1,1. Muy bien. Así que, como pueden ver, ya hicimos una conversión. Esto aplica para todos los casos. O sea, podemos hacer un ejercicio de un mayor nivel, ¿cierto? Vamos a hacer uno un poco más interesante. En realidad, un poco más grande. Vamos a poner ejemplo 2. Ejemplo 2. Vamos a convertir ahora el siguiente número. Ese número. Tampoco más, mucho más grande, pero ya, pongámosle un 1 más. O pongámosle un 0 mejor. Ahí, así crece igual. Ahí. Y eso también lo vamos a convertir a decimal. ¿Sí? Ahí tenemos entonces ese número que vamos a convertir. Solución. Lo mismo, ¿cierto? Voy a poner el número acá. 1, 1, 0, 0, 1, 0. La base es 2 porque estamos trabajando en binario. Así no tenemos ambigüedad porque podría ser un número decimal. Si no me dicen nada, yo no tengo cómo saber. Ustedes tampoco. Bueno, vamos a detener un poco la votación. Y ahí sí. Y lo mismo. Le asignamos los pesos acá, o en realidad los exponentes que les corresponde según la posición. 0, 1, 2, 3, 4, 4, ahí sí, y 5. Y vamos poniendo los dígitos. 1, ¿cierto? El primero que está acá, por la base del sistema, que sería 2, elevado al exponente que le corresponde según su posición, sería en este caso el 5, ahí, ¿cierto? Más 1 por, recuerden que es el dígito que está acá, ahí apareció, por la base del sistema, que es 2, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería el 4, ¿cierto? Ahí, más. Después vienen ceros. La verdad es que lo vamos a escribir solamente por esta ocasión. Después lo vamos a omitir quizás. ¿Ya? Le ponemos el 0 por la base del sistema, que sería 2. Elevamos al exponente que le corresponde según la posición, ¿cierto? Sabemos que no va a aportar nada, pero estamos empezando. Así que no nos hace daño por ahora. Ahí, ¿cierto? Y elevado al exponente en este caso que es 2. Más, y ahora sí este aporta, ¿cierto? Porque es un 1. El dígito que está ahí lo ponemos, nos queda ese 1 por 2 elevado a 1, que sería el exponente que le corresponde según su posición. Hoy puse el 2 en negro, vamos a ponerlo en verde. Ahí. Elevado a 1, ¿cierto? Y por último, otro dígito que tampoco aporta, pero lo ponemos igual. Sería 2 por 2 elevado a 0, en este caso. ¿Cierto? Podemos entonces empezar a desarrollar. Vemos que este número, ¿cuál sería? 2 elevado a 5, o sea, 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 4 es 16, 2 elevado a 5 es 32. Más, exactamente, ¿cierto? Acá tendríamos el 16. Este es 0, no aporta nada. Pongámosle 0 igual. No discriminemos el 0. Acá otro 0, más el 2, ¿cierto? Y más 0. Todo esto, ¿cuánto nos da? 48 y nos queda 50, ¿cierto? Así que nuestro número sería directamente ese. ¿Y saben qué? Lo voy a escribir abajo para que no nos quede tan desordenado. Sería, por lo tanto, el 1, 1, 0, 0, 1, 0 en base 2 correspondería simplemente al 50 en decimal. Así que no nos equivocamos nada, ¿cierto? En decimal. Ahí. ¿Se entiende? Vamos a mandar la pregunta. Después la voy a arreglar un poco la pregunta. Pero por ahora, úsenla como para ver si se entiende lo que les voy diciendo. Después yo la pongo como genérica. La pongo así como que se entiende lo que acabamos de revisar. Es bien práctico, créanme. Dudas, cualquier duda que tengan. ¿Quiénes me ponen más o menos? Porque, como les digo, esto es el comienzo. La idea es que no vayamos quedando con dudas de un inicio. Sino que después vamos a ir progresando y avanzando a cosas más avanzadas. Lógicamente. Ah, esa es una buena pregunta. Me pregunta Jonathan, y al revés, ¿cómo sería si quiero pasar de decimal a binario? Buena pregunta, ¿cierto? Lo vamos a ver ahora. Ahora justamente vamos a ver qué pasa en ese caso. ¿Cómo lo podemos hacer? Conversión de decimal a binario. Conversión de decimal a binario. ¿Sí? Puedo poner la tabla que tenía a la derecha. Ahí. Es sistema, decimal, binario, dígitos, base o radix. Ya, esto por si acaso, después lo voy a cerrar. ¿Ya? Recuerden que son 4 filas. Ahí.
Y este apunte, por si acaso alguien por ahí no participó en la clase inicial, ¿cierto? Va a quedar disponible en breves momentos, que una vez que terminemos la clase, ya apenas se termine de subir. Vamos a hacer, como les decía, conversión, con negro, ¿sí? Ahí, de decimal a binario. Aunque ustedes pueden, yo creo que notar que en realidad lo que acabamos de hacer para convertir de binario a decimal, en realidad es válido para cualquier base, siempre que yo use, obviamente, la base que corresponda. Eso es bastante bueno, porque entenderíamos cómo poder convertir desde cualquier base de un sistema posicional a decimal, ¿cierto? Me dice por acá Cristóbal también que había tenido la duda sobre cómo se traducían los números binarios. Y ahí está un chiste, no sé si ustedes alguna vez lo han escuchado o lo han leído, porque salía como en un meme o algo así, que era como que habían dos tipos de personas. No, perdón, habían ese número de personas. Los que sabían binario y los que no. Nunca, me han dicho siempre que nunca se explica un meme, pero así aparecía. Existen este número de personas que... Bueno, dejémoslo hasta ahí mejor. Me ha salido en el feed de Instagram. Claro. Y es por eso, porque esto claramente, ¿cuánto pesa? 0, 1, sería 1 por 2 elevado a 1, más obviamente 0 por 2 elevado a 0, claramente es 2. Hay que tener cuidado. Ahí sí. Bueno, para poder convertir decimal a binario, nosotros vamos a tener al menos dos alternativas. Una de esas es intuitivamente y otra es de forma sistemática. Vamos a ver la primera. Opción 1. Intuitivamente. ¿Y saben qué? Voy a poner un ejemplo acá para que lo veamos. Intuitivamente. Intuitivamente. Y vamos a escribir bien también. O intentarlo. Ahí. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a convertir un número simple, el 25. Después podemos trabajar con números más complejos. Ahí, un poquito más abajo. Dime. Todos los números binarios que terminan con un uno son impares. Exactamente. Sí, efectivamente. Uh, Mira, ¿ves cómo se puede rápidamente ver algo así? Efectivamente, porque obviamente al final se le va a sumar un 1, ¿cierto? Si es que tuviera, por ejemplo, un 1 ahí, porque va a quedar 1 por 2 elevado a 0, 1. Y los demás todos van a quedar siempre, por ejemplo, acá tenemos que un 2, aquí tenemos un 4, un 8, un 16, un 32. Pero eso lo vamos a ver justo ahora, ¿ya? Así que si les parece extraño, olviden lo que acabo de decir porque lo vamos a ver ahora. Ejemplo, convertir el 25, en base 10, por si acaso, a binario. Y vamos a partir con la primera alternativa, la primera opción, que es intuitivamente. ¿A qué me refiero con eso? Es lo siguiente, miren. Si yo, por ejemplo, digo que quiero escribir un número en binario, yo sé que el número me puede quedar, por ejemplo, así, ¿cierto? Como sea, pero con una determinada cantidad de bits o de dígitos. ¿Ya? Voy a explicar también a qué me refiero con bits. Y yo sé si es que, por ejemplo, pongo ese número tal como está acá, este pesa 0, o en realidad su exponente es 0, su exponente de este es 1, de ese es 2, de ese es 3, de ese es 4 y de ese es 5, ¿cierto? Eso es lo que sucede. ¿Y saben qué? Lo voy a poner acá, porque ya que estoy usando ese ejemplo, dejémoslo de forma oficial como ejemplo. Ahí. ¿Y saben qué? Voy a dejarlo ahí. Ahí. Le decía yo que tiene exponentes 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? O sea, ¿para qué nos sirve esto? Para saber que este pesa más ese 1 que este 1, por ejemplo. Pero yo voy a ir un poquito más allá. Si yo sé que después este dígito va a quedar multiplicado por qué cosa? Va a quedar multiplicado por, perdón, ahí, va a quedar el 1 por el 2 elevado a 0. ¿Cierto? Eso es lo que va a quedar. Y en este caso, ¿qué va a quedar? Por ejemplo, ahí, va a quedar ese 1, pero multiplicado por 1 por el 2, que es la base del sistema, elevado a este exponente, ¿cierto? A 4. ¿Y a qué quiero llegar con eso? Que en realidad, cada una de estas posiciones, o cada una de esas posiciones, y específicamente un 1 ahí, no le he puesto la base. Tienes toda la razón. Le ponemos la base. Ahí la tienes. Que en realidad un 1 en cada posición tiene un peso por sí mismo.
directamente. O sea, yo sé que un 1 en esta posición, ¿cuánto pesa? 1. Un 1 en esta posición, les pregunto a ustedes, ¿cuánto pesará un 1 en esa posición? 2. 2. Y un 1, si es que hubiera, ¿cierto? ¿Cuánto pesaría acá? 2 elevado a 2. 4. 4. 4, efectivamente, ¿cierto? Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente, miren. Puedo empezar a decir, si es así, entonces ¿por qué no voy y digo simplemente que un 1 ahí pesa 2 elevado a 5, un 1 acá pesa 2 elevado a 4, un 1 ahí pesa 2 elevado a 3, y así sigo con todos. Y uno puede decir, ¿para qué me sirve eso? Vamos a verlo en un momento. Así que esto sería 32, esto sería 16, esto sería 8, esto sería 4, sería 2 y sería 1. Voy a repetir porque a veces como que puede ser medio extraño. ¿A qué quiero llegar? Que en definitiva, si yo tengo un número binario, como el que está escrito ahí, yo sé que cada uno va a quedar multiplicado por la base del sistema, que en este caso es 2, y elevado al exponente que le corresponde según su posición. Eso quiere decir, en definitiva, que cada uno por sí mismo tiene un peso. O sea, cuando hay un 1 acá, como yo lo voy a multiplicar por este término, me va a quedar valiendo 32. Y va a aportar 32 al valor del número. ¿Para qué me sirve eso? En realidad yo puedo saber que cada uno en una posición vale ese número. Por ejemplo, este 1 va a aportar 16. Este 1 va a aportar 8. Un 1, si que por ejemplo lo hubiera, aportaría 4 acá, ¿cierto? Y como les decía, ese 1 ahí aporta 1 al valor del número. ¿Se entiende? Vamos a mandar de nuevo la encuesta. La relanzamos nomás. ¿Se entiende a lo que me refiero? ¿Cómo es que un 1 en una posición tiene un valor determinado? Me perdió mi zapato, aquí está. Ahí. Ya. Nuevamente, para que lo vean. ¿A qué me refiero? Con un ejemplo más simple. Este número. Tenemos un número que es binario, está en base 2. Lo que yo estoy diciendo es que cada dígito tiene un peso, tiene un valor. ¿Por qué? Porque su posición ya le asigna un peso, miren. Como yo los exponentes que yo pongo acá son 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Nos queda así. Va a ser 1 por este dígito, ¿cierto? La base del sistema, que es 2, elevado a 3, que es el exponente que le corresponde según su posición. ¿Ya? Más este otro dígito, que es un 1 ahí, ¿cierto? Por la base del sistema, que es 2, elevado a ¿cuánto? A 2. Porque es el exponente que le corresponde según su posición, ¿cierto? El que está ahí. Más, nuevamente, un 1, ¿cierto? Porque es el dígito que tenemos acá, por 2, que es la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería en este caso el 1, ¿cierto? Y más el último dígito 1, para este ejemplo que estamos viendo ahora, que sería 1 por 2, que es la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde según su posición. Sería 0. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que en realidad esto vale 8, esto vale 4, eso vale 2 y eso vale 1. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Dudas? Cualquier duda. Aquí simplemente hice lo mismo que hicimos antes, ¿cierto? ¿Cuál es la relación que estoy haciendo? Es que yo digo, si es que yo pongo un 1 acá, en esa posición, lo que sucede es que en realidad va a aportar al valor del número en 8 unidades. Si es que yo pongo un 1 acá, obviamente como va a quedar multiplicado por 2 elevado a 2, ¿cierto? Que sería lo que está acá, va a aportar en 4 unidades al valor del número. ¿Sí? Y yo puedo saber entonces que este 1 ahí, en esa posición, al poner un 1 ahí, él aporta en 2 unidades al valor total. Y obviamente el último 1, lo que aporta es solamente 1. ¿Se entiende eso? Vamos a ver ahora. Y la vamos a mandar de nuevo. Sí, dime. Cualquier duda que tengan, por favor, me dicen, ¿ya? A veces puede ser que yo no vea dónde puede surgir la duda y ustedes me dicen, ¿no? Y para conseguir el siguiente valor, ahora viene el cómo lo vamos a hacer. Sí, efectivamente, Cristóbal. Van aumentando siempre de 12 en potencia de 2. Pueden notar ustedes que acá me quedaba el 1, voy a ponerlo acá,
Acá me queda el 2, aquí me queda el 4, aquí me queda el 8, después el 16, el 32, 64 y así, 128. Y podemos seguir creciendo. Esos números les suenan de algún lado, ¿cierto? ¿Lo han escuchado alguna vez, supongo? Sí, es correcto, Sebastián. Ya. Entonces, me dicen, pero el cero que está más a la izquierda no aporta nada. O sea, para este número que yo puse ahí, no. Y en realidad pasa lo mismo que con los números decimales. O sea, si yo a ustedes les digo, miren, vayan a comprar tantos libros, ¿ustedes este cero le aporta algo? No, ustedes compran 4 libros, ¿cierto? Eso es lo que estaría pasando. En este caso, lo mismo. Es un cero a la izquierda, efectivamente, de ahí viene la idea. ¿Sí? Entonces, ese cero yo le podría poner montones de ceros hacia acá y en principio, trabajando en binario puro, no afecta en nada. Claro. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué digo que esto es intuitivo? Porque en realidad, si yo quiero formar un número, lo que yo hago es lo siguiente. Yo digo, bueno, ahora, ¿cómo obtenemos el 25 en base 10, ¿cierto? ¿O cómo lo convertimos a binario? Efectivamente, Pablo. ¿Cómo convertimos el 25 en base 10 a binario? Lo que hacemos es únicamente poner los unos que haga falta para poder conseguir la suma completa del número. Obviamente, cuando son números relativamente pequeños es fácil. Cuando son números más grandes, a veces no lo puede ser tanto. Pero para eso tenemos una opción 2. ¿Ya? Pero en principio sería esto. Yo digo que si yo pongo un 1, por ejemplo, en esta posición, vale 1, en esta posición vale 2, en esta posición vale 4, en esta 8, en esta 16, 32, y así podría en realidad seguir todo lo que quisiera, ¿cierto? Pero tenemos que pensar, si yo quiero formar el 25, ¿me sirve poner un 1 ahí? Voy a sumar 32, voy a estar fuera, no me sirve, ¿cierto? Yo tendría que poner quizás el 16. Claro, con eso se pueden sacar todos los números, exactamente todos. Lo que pasa es que quizás no es tan eficiente para números tan grandes, pero se puede. Así que vamos a poner, miren qué número. Vamos a poner el 1 acá. ¿Qué pasa si pongo este número ahí? El otro 1, tendríamos que nos da 24 24, ¿cierto? O sea, más 1. 24. Nos faltaría poner solamente 1, porque si yo pusiera ahí ya me pasaría, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo voy y pongo el 4 también, o en el 4 pongo un 1, tendría 16, que serían 24, más 4 serían 28. No me sirve, ¿cierto? Justamente ahí. Y les pregunto a ustedes, ¿qué pasará con estos dos? Con esas dos posiciones que pongo ahí. Ceros. Efectivamente, ¿cierto? Porque ya completé el 25. Así que mi número sería simplemente este. Ese sería el 25. Por lo tanto, 25 en base 10 va a ser igual al siguiente binario. Obviamente podría ponerle 0 a la izquierda, pero en realidad no nos aporta nada. Dejamos solamente eso. 1, 1, 0, 0, 1 en base 2. ¿Sí? Dime, Cristóbal. ¿Qué ocupa más memoria? ¿El 25 en decimal o en binario? Es que más que ocupe más memoria, lo que sucede es que la memoria en sí trabaja en binario. O sea, estamos hablando que se van a guardar ceros o unos. Por eso es que es más eficiente. ¿Ya? Porque en realidad no se guarda el 25 en memoria, así directamente como decimal. Se guarda en binario. ¿Ya? O sea, técnicamente, así es como se va a guardar. Y me dicen que es lo último. Ya, habíamos quedado claro en que en realidad un 1 en una posición determinada tiene un peso que es fijo, ¿cierto? Porque si yo pongo un 1 en esta posición, él va a aportar 1. Y miren, borré el 1, no me he dado cuenta. Va a aportar 1, ¿cierto? Un 1 en esta posición va a aportar 2. En esa posición de acá va a aportar 4, ¿cierto? En esta posición va a aportar 8 y como les mostraba acá, ¿cierto? En realidad podemos hacerlo completo hasta llegar a lo que queramos. Y luego, lo único que tenemos que hacer para poder convertir un número decimal cualquiera es empezar a formarlo. Es decir, ya, en principio, si yo pongo el 32 no me sirve, ¿cierto? Porque, o sea, si pongo un 1 acá, me paso. Pero si pongo un 1 acá, ahí sí me sirve, porque ya me voy acercando, tengo 16. Si pongo un 1 ahí, me da 24, estoy casi en el 25. Todavía puedo conseguirlo, ¿cierto? Así que le pongo el 1 ahí, para así conseguir que la suma de esos tres unos, que van a estar obviamente multiplicados por la base elevado al exponente que les corresponde según la posición, sea el 25. Como ya no requiero más, los demás los rellené con 0.
Y aquí sí importa que estén los ceros, porque no son a la izquierda, sino que son dentro del número. ¿Ya? Si quieren lo comprobamos, miren. Esto sería 1 por, ¿cuánto pesa en este caso este 1? Este pesa 0, aquí pesa 1, pesa 2, pesa 4, pesa 8. Perdón, estoy hablando del exponente, me disculpen. 2, 3 y 4, ahí sí. Entonces nos va a quedar la base, ¿cierto? Que es 2, elevado al exponente que es 4, ahí sí, ¿cierto? No la cosa que estaba inventando, más otro 1, por 2 que es la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde según la posición, que en este caso sería 3, después más el último 1, voy a omitirlos a ellos, porque en realidad ya sabemos que no aportan, ¿cierto? Más 1 por la base del sistema que es 2, vamos a multiplicarlo acá, y elevado al exponente que le corresponde según la posición, que sería en este caso 0. ¿Cuánto da esto? Claramente esos 16, más 8 y más 1. Serían 24 más 1, 25. ¿Cierto? O sea, hemos comprobado que efectivamente si yo pongo los 1 en esas posiciones, consigo el 25. Y lo hicimos intuitivamente, simplemente diciendo, mira, yo pongo un 1 acá, pongo otro por acá, ¿me suma o no me suma el resultado que yo requiero? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Descargos? ¿Se entiende cómo convertimos en este caso de decimal a binario? Por mi parte sí entendí. Ya, muy bien. Cualquier cosa me escriben o comentan, no se queden con las dudas, ¿ya? Ahora, vamos a ver, ya, la opción 2. Me preguntan de dónde saqué el arco iris. Y aparece acá, pues miren, se puede escribir. ¿Ven? Lápiz arco iris. No, no, son los números que están abajo del arco iris, las potencias de 2. Ya. Sí, estos números que están acá, los saqué tal como lo hice ahí y tal como lo hice acá. Simplemente supuse cuál sería el valor que aportaría un 1 en dicha posición. Así como lo estaba haciendo acá, miren. Ahí, ¿cierto? Yo dije que si ponía un 1 ahí, ese aportaba un 1. Si ponía un 1 acá, ese aportaba un 2, simplemente porque va a quedar multiplicado por la base del sistema elevado al exponente que está justo bajo él. Así es como yo conozco esos valores. ¿Ya? Y si les parece muy extraño la forma intuitiva, van a ver que a medida que vayamos ejercitando se hace más simple, ¿ya? Vamos a ver la forma sistemática. Obviamente no vamos a estar siempre tanteando. Sistemáticamente. Muy bien. ¿Cómo sería la forma sistemática? La verdad es que al principio cuesta un poco seguirla. Lo voy a hacer un poco más lento. Me interesa que vaya quedando claro. Pero partimos creando algo así, miren. Vamos a trabajar con el mismo ejemplo. El 25. Mucha atención. Mucha atención. Yo después, como le digo, lo replico igual, así porque me interesa que se entienda. Aquí, miren, vamos a armar una pequeña tablita. Una pequeña tabla. Donde vamos a poner varias cosas. Ahí. Ahí. Atención. Para convertir el 25 a binario vamos a poner el número que queremos convertir. 25, ¿cierto? El número que queremos convertir. La base del sistema al cual queremos llegar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a dividir este número en la base. ¿Ya? Voy a dividir el número en la base. ¿Cuánto me da el 25 dividido en 2? Y por si acaso lo hago como una división entera. ¿Ya? O sea, claramente 25 dividido en 2 me va a dar 12 con un resto de 1. ¿Cierto? Así que yo voy y pongo el 12, pongo el resto arriba. Repito, tomo el 25, lo divido en la base del sistema al cual quiero llegar, me da el resultado, ¿cierto? 12. Quiere decir que está contenido 12 veces el 2 en el 25. Anoto ese 12, que sería el cociente. Y el resto lo pongo arriba. Continúo. Tomo el 12, lo divido ahora nuevamente en la base del sistema a la cual quiero llegar, que en este caso es 2, y me va a dar 6, efectivamente como me escriben en el chat. Pongo el resto arriba. Claramente si yo divido el 12 en el 2, me da 6, y el resto es 0. Está perfectamente contenido. Así que pongo el 0 ahí. Luego, el 6 lo divido, en este caso en el 2, claramente me da ¿cuánto? Me da 3. Cabe 3 veces el 2 en el 6, ¿cierto?
Me va a proponer igual de nuevo, ahí sí. 3 y me queda 0. El resto es 0. Así que pongo el 3 acá y el resto ahí. ¿Ya? ¿Hasta acá cómo vamos? Repito. Partimos escribiendo el número que queremos convertir. Ponemos la base del sistema a la cual queremos llegar, que sería el 2. ¿Cierto? La base del sistema al cual queremos llegar. Y decimos, 25 dividido en 2. Nos queda 12, pero nos sobra 1. Lo ponemos ahí el resto. Después, este cociente que teníamos, lo dividimos en 2. Nos va a quedar 6, pero el resto es de 0. Después el 6 lo dividimos en 2. Nos queda 3 y el resto es 0. ¿No le gustó la clase? Parece el gatito. No es gatita. Ahora, 3 dividido en 2. Nos va a quedar, obviamente, el 3 dividido en 2 va a ser 1. Va a estar contenido una vez el 2 en el 3. Y nos queda un resto de 1. Así que va a ser 1, resto 1. Y por último, fíjense bien, 1 dividido en 2. Claramente ahí, ¿cuánto nos va a dar? El 1 dividido en 2. Vemos que no está contenido el 2 en el 1. Nos queda cociente 0 y nos sobra 1. ¿Ya? Así que sería 0, resto 1. ¿Cuándo nos detenemos? Cuando llegamos en definitiva que el cociente es 0. ¿Ya? Ahí nos detenemos. ¿Dudas? Y ahí está el 25, por eso se hace de derecha a izquierda. Ah, claro, ¿cierto? Ahí está el tema. Y ustedes pueden ver que, oh, miren, mágicamente, ¿qué apareció acá? Justamente la representación del 25 en binario. Sí, pues por eso trabajamos de derecha a izquierda. ¿Saben qué voy a hacer ahora? Lo voy a repetir. Simplemente porque puedo. Si ya se entendió, bueno, me disculpan, pero para que así quede más claro. Ponemos el número que queremos convertir, tenemos la base del sistema, decimos 25 dividido en 2, ¿cuánto es? Claramente nos da 12 y nos sobra 1, que sería el resto. El 12 dividido en 2 va a ser 6 y nos va a sobrar 0 porque está perfectamente contenido. El 6 dividido en el 2 nos va a dar 3 y esto va a ser resto 0, ¿cierto? Después el 3 dividido en el 2, claramente el 2 está contenido solamente una vez y nos va a quedar entonces un resto de 1, ¿cierto? El 1 dividido en el 2 nos va a quedar 0, porque obviamente el 2 no está contenido en el 1, y el resto que nos queda es precisamente 1, y ahí nos quedó. Claro, es que yo creo que probablemente para ustedes sea más simple, porque si están estudiando ya informática, probablemente esto es un algoritmo, entonces es mucho más, probablemente más simple para ustedes. En definitiva pueden usar cualquiera de los dos. En particular, yo recomiendo para números grandes usar directamente la forma sistemática, es más eficiente. Y les voy a mostrar también una forma que lo hace más simple, que es trabajar con hexa, ¿ya? Pero ahí vamos a ir poco a poco. Ahora, vamos a ver otros sistemas, ¿ya? Porque ya trabajamos, ¿cierto?, convirtiendo ¿cómo se llama?, de decimal a binario, pero veamos también qué pasa con el octal, qué pasa con el hexadecimal, o sea, no nos podemos quedar solamente en decimal y binario. Después vamos a retornar para resolver problemas con todos los sistemas, convirtiendo de uno a otro. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ya el día lunes, por la hora que estamos, ¿cierto? Ahora, sistema octal. ¿Y saben qué? Podríamos incluir, de hecho, los datos directamente en nuestra tabla, porque la tabla la tengo por allá arriba, pero voy a ponerlos ahí, y aquí voy a poner conversión de octal a decimal, que se convierte tal cual como lo habíamos hecho para el caso del binario, pero lo vamos a ir haciendo paso a paso. Vamos a dejar esto acá pendiente, vamos a hacer un ejercicio ahí, pero vamos a llenar la tabla. Recuerden que tenemos una tabla que está olvidada acá arriba, ¿cierto? Pero en realidad no está olvidada. Y voy a elegir un color para el octal. Voy a elegir rojo, vamos a elegir. Octal. Octal. ¿Cuál creen ustedes que será la base del octal? ¿Qué les dice su intuición? ¿Qué piensan ustedes? Claro, 8, efectivamente. Y en este caso, los dígitos van a ir desde el 0, van a pasar por el 1, el 2, ¿cierto? Todos esos dígitos tal como en decimal, pero van a llegar hasta únicamente el 7, porque tienen que ser 8 dígitos, ¿cierto? No voy a llegar hasta el 8. Mucho cuidado con eso. Esos van a ser los dígitos.
O sea, un número, si a mí no me dicen, un número en octal yo no lo podría diferenciar de un decimal. Salvo que me escriban ahí, claro, que está en base 8. Por eso es que hay que tener cuidado y no caer en la ambigüedad. Ahora, ¿cómo hacemos para convertir? Tal cual. Tal cual convertimos. Vamos a convertir, por ejemplo, me quedo en rojo, vamos a ponerlo en negro. Ejemplo, convertir este número. ¿Y cómo se escribe el 8? Ah, buena pregunta. Así. Pero te estás adelantando así porque eso es lo que vamos a ver cuando contamos en decimales o en realidad en diferentes sistemas. Pero así es el 8. Mira, porque si esto es así, ¿cómo me queda? Breve adelanto, solamente porque me preguntaron. Ahí. Este pesa 0, ese pesa 1, ¿cierto? Es el exponente. Le ponemos entonces el dígito 1 por la base del sistema. ¿Cuánto es? La base del sistema es 8. ¿Sí? 8 elevado al exponente, que sería en este caso 1, que le corresponde según su posición, y más 0, que no va a aportar nada, ¿cierto? Por 8 elevado a 0. ¿Cuánto da eso? 8 en decimal. ¿Ven? Interesante, ¿no? Vamos a dejarlo ahí en una burbuja ahí escondido. En realidad no está para nada escondido, pero lo vamos a dejar ahí. Ahí lo dejamos. Pero vamos a convertir uno más interesante. Vamos a convertir este número. Un poquito más interesante. Ahí. Y va a estar en base 8. Ustedes pueden ver que en realidad es lo mismo, ¿cierto? Mismo procedimiento. Y le vamos a poner aquí decimal. ¿Cuánto será ese número? El 1347, pero en octal. Y les aprovecho a hacer una pregunta mientras yo voy escribiendo acá. ¿Qué creen ustedes? ¿Ese número que va a quedar en decimal va a ser más grande, o sea, que este número? O sea, me refiero si comparara directamente los números. ¿Va a ser más grande o va a ser más pequeño? Claramente sabemos que va a ser lo mismo, ¿cierto? Pero me refiero como en el número, ¿cómo se va a ver? ¿Más grande? ¿Seguro? Vamos a ver. Es un buen ejercicio pensarlo así. Entonces, vamos a partir con el 1347 en base 8. Voy a aplicar el mismo procedimiento. Voy a darle aquí este valor 0, 1, 2, 3. Se me formó el 3, pero ahí está. Y vamos a ir asignando los valores. 1, que es el primer dígito, por la base del sistema, que es 8. Voy a ir quizá un poquito más rápido en esta parte, porque en realidad es lo mismo que hemos estado haciendo. Voy a moverlo para acá, para que nos alcance. Ahí. Elevado al exponente que corresponde según la posición, que sería 3. Ah, muy bien, ¿cierto? Ahora vamos a ver por qué. Más el otro dígito, que sería 3, por la base del sistema, que sería 8, elevado al exponente que le corresponde según la posición, que es 2. Más 4, ¿cierto? Que sería ese dígito, por 8, que está acá, ¿cierto? Que es la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde según la posición, que es 1. Más el último dígito, que es 7, multiplicado por el 8, sabemos que esto en realidad va a ser 1, ¿cierto? 8 elevado a 0. Pero lo ponemos igual, por ahora. Estamos en la primera clase de contenido. Bueno, en realidad no la chunté, pero acá. Ahí. ¿Cuánto da eso? Vamos a ver. Calculamos. Va a ser, entonces, bueno, 1 por 8 elevado a 3, más el 3 por 8 elevado a 2, ¿cierto? Sin equivocarme, ¿sí? Más el 4 por el 8, le voy a poner elevado a 1, y más el 7. Ahí, ¿cierto? Y nos dio el 743. Por si acaso ustedes pueden usar calculadora, o sea, basta con usar una calculadora básica, típicas Casio. Esta no es una Casio, es la de Windows, pero funciona tal cual. Así como se podía hacer presencialmente incluso. O sea, más allá no se requiere. Y nos queda entonces esto en base 10. Y pueden ver ahora que si comparamos los números, solamente los números, claramente usamos menos dígitos, ¿cierto? Usamos un dígito menos. Y aquí uno podría preguntarse por qué. Pero piensen lo siguiente. Cada vez que yo tengo más dígitos en un sistema, yo puedo representar los números con menos dígitos. O sea, veamos el caso de binario. En el binario tengo solamente dos dígitos, 0 y 1. ¿Cómo represento yo un 10? Así.
un 10. Y en el caso de decimal lo representaba así. ¿Sí? ¿Cómo represento, por ejemplo, el 3? Así. Uso siempre más dígitos, porque tengo menos posibilidades, menos combinaciones. Esto vamos a profundizarlo en la clase siguiente, cuando vamos a ver los rangos de representación, cuando vamos a ver cuántas combinaciones yo tengo disponibles. Pero en sí, es la misma dinámica. ¿Y qué nos falta por ver ahora? Bueno, vamos a ver otro sistema. Y este sistema, ¿saben qué? Lo vamos a traer para acá porque ya va a ser el cierre de la tabla. Vamos a traer la tabla que la tenemos por ahí tirada a una orilla, ¿cierto? Pobre tabla que queda relegada. Vamos a cortarla y la vamos a poner por acá. Y lo último que vamos a ver, Profe, sí, dime, profe, ¿sí? sería el hexadecimal. Claro, exactamente. Hexadecimal, que vamos a ponerlo en morado. Hexadecimal. Y aquí uno se puede preguntar, bueno, ¿y para qué surge el hexadecimal? Porque tiene una relación muy interesante con el binario que no tiene el decimal. Porque uno podría decir, bueno, el hexadecimal parte desde el 0, avanza al 1, 2, llega hasta el 9, ¿cierto? Pero no se queda ahí. Después vienen las letras. Viene el A o la B, la C, la D, la E y la F. ¿Por qué no está la CH? Porque, bueno, esto está basado en el alfabeto en inglés. Y ahí no existe la CH, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Que en realidad se expande desde el 0 hasta el 15, porque así es como vamos a ver los valores, el decimal. ¿Ya? Y tenemos en definitiva una base 16. Como ya pueden comprobar ustedes o haberlo visto, ¿cierto? La base siempre va a ser igual al número de dígitos del sistema. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos. Así que ahora vamos a cerrar la tabla. Vamos a cerrar aquí con color arcoíris, ya que lo tenemos disponible. Y vamos a hacer alguna conversión por ahí. Y quiero que esta la hagan ustedes. Vamos a servir la línea. Quiero que ustedes vean el valor de este número. Este es un ejercicio para ustedes. Mientras yo termino de dibujar, convertir el siguiente número. En base 16 a decimal. Y me lo escriben en el chat. A decimal. Ahí sí. ¿Ya? Tal cual como lo hicimos antes, ¿cierto? Obviamente el único cambio ahora es la base. Mientras yo hago uso de la regla, porque si lo hiciera a mano, la verdad que haría cualquier cosa. Pero ahí ustedes tienen tiempo para poder desarrollarlo. ¿Cuánto les da eso? Y aquí quizás se preguntan, pero ¿cómo? Si la A, ¿cómo va a tener un valor? ¿Cómo lo calculo? Esa es una muy buena pregunta. Porque lo que ustedes tienen que hacer en este caso es asignarle un número. Justamente la A tiene el valor que viene después del 9. La B tiene el valor que viene después del 10, porque la A vale 10. ¿Ya? Esa A vale 10, ese B vale 11, el C vale 12 al momento de hacer cálculos, ese vale 13, 14 y 15. No 16, 15. Así es como ustedes lo pueden trabajar. Ya lo voy a formalizar en un momento, así que no se preocupen, pero así es como le dan el valor. Si no, no sé cómo iban a multiplicar por la A y por la B y por la C, ¿cierto? O en realidad por la A y la C, en realidad. Ahí. Mientras yo termino de hacer aquí una excelente tabla. Bueno, al menos por línea recta. No sé qué tan excelente será. Ya, por ahí me pusieron un resultado. Vamos a comprobar. ¿Los demás les da lo mismo? Mientras yo hago aquí un esfuerzo de dibujo. En realidad, una tabla bien colorida, eso no lo pueden negar. Están chuecas, ahora no se entiende las letras, otra cosa, pero colorida. Ahí. Ah, le borré un pedacito. Ahí sí, ahí sí. La acerté justo, de pura suerte. Y ahí tenemos que nuestra tabla, ¿cierto? Se nota el esfuerzo. Bueno, y como les decía, solución. Dado aquí el valor de A es 10, B es 11 y así lo voy a escribir todo, obtenemos el siguiente resultado. De A es 10. B es 11, ¿cierto?
Y así seguimos hasta f es 15. Podemos decir lo siguiente. A pesar que lo podría haber escrito acá, ahora que lo pienso, vamos a hacer eso. Si nos queda más ordenado. Y vamos a multiplicar entonces 1 por 16 elevado a 2 más, ¿cierto? Vamos a poner acá nuestro f. Y borramos los 3 puntitos que quedaron ahí. Ahí. Se tiene que, vamos a poner punto y coma al menos para que tenga más sentido. Se tiene que, ahí, 1 a c, sonó raro eso, en base 16 va a ser igual a 1 por la base del sistema, en este caso que es 16, elevado al exponente que le va a corresponder según su posición, que lo bueno, lo dejen, vamos a dejar en negro. Va a ser 0, 1, 2. Va a ser elevado a 2, más el a, que su valor va a ser 10, ¿cierto? Por 16, que va a estar elevado a 1, más ese dígito que va a ser 12, ¿cierto? Por 16 elevado a 0, que en realidad va a aportar 1 únicamente. Así que nos va a quedar acá lo siguiente. 16 al cuadrado, más el 10 por 16, ¿cierto? Elevado a 1, 10 de 160, y más 12 por 16 elevado a 0, que es 1, 428. Muy bien ahí. 428. Esto en base 10, no se olviden. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hemos revisado hasta ahora? Ahora sí puedo mandar la pregunta como estaba hecha. Lo que hemos revisado el día de hoy. Les pido que por favor respondan. Decimal, a hexa o u octal. Y también, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué pasa con los números con partes fraccionarias, ¿cierto? También existen ellos, no los podemos discriminar. Obvio, ¿sí? ¿Cómo no vamos a omitirlo? La discriminación aquí ¿Profe? no se aplica. Dime. También vamos a aprender qué pasa también con las letras. ¿Con las letras en qué sentido? ¿Con cómo las operamos y cosas así? Pues que yo he visto traductores a binario y otros Ah, que ya. también te traduce palabras y cosas así. Ya. Eso es código ASCII. Sí, sí, pero lo vemos más cerca del final de esta unidad. Pero sí. Ah, ya, perfecto. Bueno, les agradezco mucho su participación y nos vemos entonces el próximo lunes. Espero que tengan un buen resto del día y un buen fin de semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Nos Buen fin vemos. de cabros. Nos vemos. No, Chao, profe, chao. cuídese. Igual, Profe. profe. Hay que descansar un poco, ¿cierto?